Hola, buenos días. Bienvenidos a este webinar por parte de Enphase, presentando el nuevo sistema de energía todo en uno con IQ8. Nos acompaña Luisa Medel y Alfredo Terán. Pues nos van a platicar un poco sobre el sistema de baterías de Enphase y todos los beneficios que este nos puede traer. Adelante. Muy buenos días, ¿me escuchan ya? Sí, ya te escuchamos. Porque no sé si se ve mi cámara, porque cuando puse... Yo sí te veo, sí. Perfecto. Es que yo no me veo, pero entonces no sabía. Sí, está bien todo. Perfecto. Pues hola a todos, muy buenos días. Yo soy Luisa Fernanda Medel, gerente de cuentas de Enphase para México. Y me acompaña Alfredo, que es nuestro... Ay, preséntate, Alfredo. ¿Qué tal? Buenos días, Alfredo Terán, ingeniero de aplicaciones. Perfecto, pues vamos a empezar. El día de hoy vamos a presentar nuestro nuevo sistema de energía de Enphase todo en uno con IQ8. IQ8 es un microinversor que ahorita les vamos a platicar de él, pero tiene una capacidad muy grande con la que podemos hacer un sistema súper inteligente con Enphase. Y bueno, este webinar es nuestro primer webinar del año. Muchas gracias, Kranich, nuestro distribuidor autorizado en México y a nivel global. Les damos las gracias por esta invitación. El temario del día de hoy, vamos a ver los microinversores de la serie IQ8, vamos a ver respaldo solar, respaldo de cargas críticas, componentes del sistema y datos necesarios para el dimensionamiento. La primera que vamos a ver, la propuesta de valor. Y bueno, este sistema de energía residencial inteligente todo en uno, básicamente de lo que se compone es de todo el sistema de microinversores, del sistema con baterías y de las aplicaciones que van a darnos el respaldo para que pueda funcionar como un sistema inteligente. A grandes rasgos, más adelante iremos viendo todos los componentes que Alfredo nos va a platicar el día de hoy. Y bueno, en la aplicación de Enphase, pues todo el tiempo, tanto el instalador tiene acceso a poder estar viendo en tiempo real lo que sucede en su sistema, como el dueño de la casa, el usuario, puede ver desde la palma de su mano su sistema, lo que está sucediendo, lo que está, si se está generando, si se quedó sin energía eléctrica, sin suministro de energía eléctrica y está con sus baterías, o si no tiene baterías, está con respaldo solar, etcétera. Entonces, por eso es bien importante toda la parte de la aplicación, porque es la manera que vamos a tener de visualizar lo que está sucediendo en nuestro sistema, ¿verdad? No vamos a poder ir y ver si la batería está funcionando o no. Hace un pequeño ruidito cuando tenemos un corte de suministro eléctrico y se enciende nuestra microred, que vamos a platicar de ella, se oye un así. O sea, es un ruido, pero súper, o sea, tienes que estar acostumbrado a él para escucharlo, ¿no? Entonces, es básicamente algo inmediato, son microsegundos en lo que entra a nuestra red y entonces necesitamos estar viendo nuestra app y poderlo controlar. Porque tenemos control también desde la aplicación, ahorita vamos a verlo más adelante, con el control de cargas. Y bueno, nuestro microinversor IQ8, que es el más inteligente que tenemos, es un microinversor que es 1 a 1, un microinversor por un módulo fotovoltaico. Eso es algo que siempre nos preguntan, oye, de 4, oye, de 2, no. Enphase, su gran pilar es la modularidad, porque de ahí se desprende la seguridad, de ahí se desprende el control que vamos a poder tener sobre un sistema y para eso necesitamos que sea 1 a 1, ¿sale? Entonces, si ustedes tienen 10 módulos fotovoltaicos, van a necesitar 10 microinversores. Siempre va a ser 1 a 1. Y bueno, este microinversor lo que puede hacer es que, bueno, funcione de forma independiente, 1 a 1, dándonos más producción, pero además, si nos quedáramos sin suministro de energía eléctrica de parte de nuestro proveedor de energía, que en este caso sería para México CFE, nosotros podemos seguir suministrando energía a nuestro hogar siempre y cuando tengamos irradiancia, ¿no? De parte de que tengamos sol, que esté
todavía funcionando el sistema, lo cual lo vamos a ver un poquito más adelante. Y además que tenga los dispositivos necesarios para hacer una microred, que es de lo que se trata este webinar con el sistema inteligente. Y además tenemos nuestras IQ Battery, que son nuestras baterías de 3 y 10 kilos, las cuales para este tipo de sistemas pueden tenerse o no. ¿Por qué? Porque si nomás lo queremos usar como un respaldo durante el día, podemos hacerlo solo con nuestros microinversores. Pero si nosotros queremos, además de eso, tener un respaldo en las horas que no tenemos sol, siempre vamos a necesitar una batería. Siempre es bien importante preguntarle al cliente, ¿para qué quieres baterías? ¿Por qué? Para nosotros poder saber, pues, qué es lo que ellos requieren, ¿no? A lo mejor es una persona que está enferma y siempre necesita oxígeno, o tal vez es que llueve mucho donde ellos viven y siempre que llueve se quedan sin energía y tienen un portón eléctrico y ni siquiera pueden entrar a su casa, o por seguridad que tienen alarma, tienen cerca eléctrica porque viven en un lugar un poco más peligroso, etcétera. Dependiendo de qué es lo que quieran, es lo que vamos a dimensionar, porque aparte hay que hacer otro tipo de preguntas. ¿Para qué las quieren? ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué cargas quieren respaldar? Si solamente son cargas como de seguridad, ¿no? O si queremos respaldar toda la casa, etcétera. De eso va a depender mucho nuestro dimensionamiento. Entonces, es muy importante que ustedes vayan viendo esa parte, ¿no? ¿Qué vamos a preguntarle a nuestro cliente? Y bueno, vamos a hablar directamente del microinversor. Nuestro microinversor IQ8, hoy por hoy es el microinversor más inteligente que existe en el mundo. Como les comentaba, hay respaldo de energía con la radiación solar, incluso sin baterías. Está energizado por un microchip especialmente diseñado para nosotros, ASIC. Y además, este microinversor se fabrica aquí en México, en Guadalajara, lo cual están invitados cuando ustedes quieran venir a nuestra fábrica. Nuestros amigos de Kranich ya nos han visitado y han traído algunos clientes. Quien guste y le interese realmente conocer cómo se hace un microinversor, los están totalmente invitados. Se pueden comunicar directamente con su asesor y que ellos me lo hagan saber. Y bueno, este microinversor, les voy a leer exactamente como viene aquí, si no me hago bolas. El primer microinversor independiente de la red, lo que permite generar un respaldo de energía solar durante los cortes de energía eléctrica, incluso sin baterías. Es lo que les acabo de decir con mis palabras, pero para que nos quede bien claro. Y luego tiene una reacción rápida entre las variaciones de carga respaldadas y la red, garantizando la estabilidad de la microred. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo necesito más demanda, él me va a generar más. Si yo necesito menos, es una pregunta que no sé mucho, oye, pero estoy generando tantos kilowatts y estoy nada más usando una lámpara. Ah, bueno, ¿qué vamos a hacer en ese caso? Nada, nuestro microinversor solo se va a bajar a lo que nosotros estamos requiriendo. Cuando estamos en una microred, estamos independientes de CFE. Si nosotros estamos normal funcionando como un sistema fotovoltaico interconectado, nuestro microinversor va a generar al 100% que tiene de salida 384 watts en corriente alterna. Recuerden que todas las salidas de los microinversores ya son en corriente alterna. Y bueno, tenemos mucho más flexibilidad para instalar un sistema solar grande con una batería pequeña. Podemos tener un sistema hasta de 15 kilowatts hora, ¿cierto, Alfredo? No me equivoco. 15 kilowatts hora con una batería de 3.3 kilowatts hora. Entonces, eso nos da mucha flexibilidad porque generalmente tenemos que tener un rango de 1 a 1.5 para la cuestión de cargar baterías con solar. Entonces, esto nos va a ayudar a tener mucho más flexibilidad con nuestro microinversor. Y bueno, vamos a hablar del sistema inteligente. ¿Sigo aquí todavía, Alfred? ¿O ya empiezas tú? Si quieres, ya le doy yo de aquí. Ok, va. Empieza aquí, Alfredo. Adelante. Muchas gracias. No, de nada. Aquí ya vamos a empezar a hablar sobre cada una de las soluciones. Ya Luisa las mencionó anteriormente, que en este caso es el respaldo solar, lo que sería un respaldo parcial o de cargas esenciales, o bien el respaldo total o independencia energética. Entonces, en este caso, una de las ventajas es que el sistema se puede hacer escalonado. Se puede empezar teniendo un sistema solamente interconectado, ya de ahí se puede hacer un respaldo solar, claro está. Se tendría que adicionar el System Controller 2, se tendría que adicionar un Load Controller
y se tendría que adicionar un segundo tablero o panel. En este caso sería para derivar las cargas que se desean respaldar, asimilando un respaldo parcial. Digo, es importante considerar que un respaldo solar no se debe considerar para un respaldo total. Esto es más que nada por la cuestión que, como sabemos, la irradiancia es variable. Entonces, hay el riesgo de que en un respaldo total no se pueda cumplir al 100 las expectativas del usuario. Les digo, son los puntos importantes a considerar. Ya de ahí también tenemos lo que es el load controller, que de esto vamos a hablar un poco más adelante. Pero básicamente la idea de este equipo es poder controlar los circuitos para seguir mejorando la experiencia del usuario final. ¿Le das a la siguiente slide, por favor? Y aquí ya es en un diagrama cómo es que opera el sistema. Entonces, en este caso, vamos a simular que hay un evento de red. Entonces, estaremos de acuerdo que aquí no habría energía en tu tablero de cargas principales. Lo que va a pasar en ese momento es que el System Controller va a abrir un contactor y los microinversores, al ser grid forming o formantes de red, estarían generando su microred, la cual a través del System Controller y del MID, del dispositivo de microred, evitarían que tú evacúes energía a la red, que es el requerimiento del operador, y ya de ahí tú estarías abasteciendo a las cargas de tu tablero. Entonces, en este caso es necesario el uso de un combinador. Básicamente, este sería como un gabinete de protecciones o una caja de unión, si gustan llamarlo. Se va a hablar un poco de él más adelante. Tablero de cargas esenciales, que es donde se derivarían todas las cargas que se desean respaldar. Load controller para controlar las cargas y puntos importantes a considerar. Los circuitos que se recomiendan considerar para un respaldo solar son cargas de bajo consumo. Digamos, a lo mejor algún módem, algún refrigerador, luces o ventiladores, distintos tipos de contactos, pero en 120. En este caso sean cargadores de celular. Es importante considerar que no sean cargas de alto consumo. Esto es más que nada la misma cuestión de que la irradiancia es variable, que es lo que se va a ver en las siguientes slides. Entonces, ¿le das a la siguiente, por favor? Aquí sería para tener las nociones o el background de cómo opera el sistema. Como sabemos en este caso, ya lo he mencionado varias veces, la irradiancia es variable a lo largo del día. Entonces, nosotros lo que tenemos es toda esta área bajo la curva, que sería la potencia solar, o bien la potencia que tendríamos para abastecer a las cargas que se desean. Entonces, aquí este es un ejemplo considerando a lo mejor 28 IQ8 Plus, o bien un sistema, una capacidad de 8.1 kilowatts en AC. Le das a la siguiente, porfa. Claro está, todo esto es considerando un día ideal. En este caso es lo que se menciona aquí. Ya de ahí, ¿qué es lo que pasaría? Al momento de estar operando el sistema, mientras todas las cargas estén dentro de la curva, el sistema va a estar operando en el caso de que exista un evento de red. Pero estaremos de acuerdo que el consumo nunca debe de exceder la generación. En dicho momento, la microred colapsará y el sistema se apagará. Aquí en este ejemplo tenemos la curva de consumo. Se menciona que se enciende un aire acondicionado, que en este caso tiene un pico de 9.14 kilos, lo cual excede la capacidad del sistema y por ende se apaga el sistema o colapsa la microred. ¿Le das un clic más, por favor? ¿Otro? Este es un punto muy importante a considerar. La potencia total de todas las cargas no debe exceder el 30% de la potencia del sistema en AC. ¿A qué nos referimos? Si aquí tenemos un sistema que fuera de 8.1 kilos, la potencia que pudiésemos considerar sería el 30%, que me parece que es alrededor de 2.4, 2.5 aproximadamente. Esto es más que nada para abarcar más área bajo la curva y para poder también mejorar la experiencia del usuario a lo largo del día. Porque aquí seguimos viendo ejemplos idóneos, pero ¿qué pasa en un día nublado? Que sería lo que se menciona en la siguiente slide. ¿Te la das a la siguiente, por favor? Bueno, aquí más que nada lo que se menciona es el uso del controlador de carga. Con este nosotros lo que podemos controlar son horarios en los que van a operar los equipos. Entonces aquí es un horario que se puede ajustar desde las 7 de la mañana a las 8 de la noche. Esto es, volvemos, para seguir teniendo una experiencia mejor del usuario.
Porque imagínense que a lo mejor no se tiene una buena programación del control de carga y el usuario desea encender cargas de un consumo mayor en horarios vespertinos. Estaremos de acuerdo que hay un alto riesgo de que la microred vaya a colapsar. Entonces, más que nada, por esa razón, uno de los métodos de control que se tienen con los controladores de carga es el uso horario para encender y apagar el sistema. ¿Le das a la siguiente ahora sí, por favor? Y aquí está lo que mencionábamos. Si nosotros no consideráramos un 30% de potencia en AC, digamos que tenemos un día como este, que es parcialmente nublado. Entonces el sistema va a estar operando apropiadamente, pero cuando hay una baja irradiación en el transcurso del día y el consumo llega a exceder, se va a apagar el sistema. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en este punto? Cuando el consumo llega a ser menor a la generación, el sistema ya va a estar estable. Pero como la curva está siendo demasiado variable por la nubosidad, pues estaremos de acuerdo que aquí el sistema se va a estar encendiendo, apagando, lo cual va a afectar la experiencia del usuario. Entonces, esta es otra de las razones por la que se considera como un parámetro de diseño en respaldo solar específicamente, considerar el 30% de la potencia en AC del sistema. ¿Le das un clic más, por favor? Bueno. Ya aquí pasamos al siguiente, que en este caso es el respaldo parcial. Ya en el respaldo solar ya habíamos hablado que se adicionó un System Controller 2, que se adicionaron load controllers, se mencionó el combiner y el tablero de cargas esenciales. Entonces aquí lo único que pasaría sería que se adicionarían baterías para poder tener un respaldo en la noche. Digo, aquí también es importante considerar que tus parámetros de diseño al agregar baterías cambiarían, ya no serían tanto en base a tu sistema solar, sino que serían a tu capacidad de la batería. Les digo, ese es el punto importante. ¿Le das a la siguiente, por favor? Y aquí está un parámetro que mencionaba Luisa. Normalmente se debe tener un rango o una relación entre tu sistema solar con tu cantidad de baterías. No es factible tener, vamos a decir, un sobredimensionamiento del 100, del 200%, porque en este caso corres el riesgo de que la gran capacidad del sistema pueda colapsar la batería. Entonces aquí nosotros lo que hicimos fue poder permitir un ratio mucho mayor. Anteriormente, cuando hablábamos de microinversores serie 7 o 6 o serie M, tenías una relación del 150%. Aquí en este caso la relación es mucho más grande. Aquí lo que se puede hacer es instalar hasta 15 kilos por una sola batería de 3. De hecho, hay una tabla donde se menciona esta relación, viene un poco más adelante. Y aquí también es importante considerar la guía. Enphase tiene unos lineamientos o una guía de ayuda para poder diseñar exitosamente un sistema de respaldo con nuestra solución. Es el link que se menciona aquí en la parte de abajo. Ya hace la siguiente, por favor. Y aquí es gráficamente lo que mencionábamos anteriormente. Nosotros teníamos nuestra curva de potencia para la operación en el día y ya en este caso al estar operando de noche, pues simplemente se adicionaría la potencia de la batería para poder abastecer cargas. Volvemos al punto. Aquí lo importante a considerar al tener un respaldo parcial sería los parámetros de las baterías. En este caso ya anteriormente mencionábamos que tenemos la de 3.36 kWh y la de 10 kWh. ¿La das a la siguiente, por favor? Y aquí lo que tenemos es un ejemplo de demanda. Aquí más que nada es un ejemplo. O sea, al final de cuentas, mientras todo esté bajo la curva de generación, tu sistema va a funcionar apropiadamente. Entonces, también, aquí a lo mejor un punto a considerar en la parte de diseño sería la congruencia, que a lo mejor no esperemos que con una batería de 1.28 kilowatts de potencia querramos encender algún aire acondicionado de 1 tonelada, de 2 toneladas o mayor. Entonces, también hay que tener mucho cuidado en eso, en análisis de cargas de respaldo. Digo, eso se menciona en los apartados más adelante. Ahora sí, dale a la siguiente, por favor. Ya aquí ya hablamos de lo que viene siendo la independencia total, que en este caso es un respaldo de toda la vivienda. Entonces, aquí lo único que cambiaría sería la cantidad de baterías. Lo que Enphase sugiere para un respaldo total, es mínimo considerar 2 baterías de 10. Esa es una sugerencia de Enphase.
pero estaremos de acuerdo que también aquí habría que hacer el análisis de cargas a respaldar para poder tener la noción si en este caso se tienen cargas inductivas, seanse motores de bombeo o a lo mejor aires acondicionados, poder determinar que 2 baterías pudiesen abastecer esa demanda. Entonces digo, eso es más que nada la diferencia. O bien en este caso, como mencionábamos, se puede hacer todo escalonado. Se puede iniciar con un sistema interconectado, se puede hacer la escalación hacia un sistema de respaldo solar, luego se puede hacer el respaldo parcial y ya subsecuentemente el respaldo total. Digo, eso es la ventaja, la solución es amigable y te permite ir escalándola. ¿Le hace la siguiente, por favor? De ahora ya vamos a hablar un poco sobre los componentes más importantes del sistema. Primero que nada es tener la noción de los componentes que nosotros ofertamos. En este caso, pues es la solución de IQ8, es el combinador 4 o 4C, que es lo que mencioné anteriormente, es hasta cierto punto como un gabinete de protecciones en AC. Ya de ahí tenemos nuestro System Controller, que es nuestro dispositivo con el MID para la generación de la microred y evitar evacuar energía, el cual viene acompañado de un System Shutdown Switch, que es el RSD. Digo, este equipo más que nada es por cuestiones de seguridad. La normativa mexicana no lo exige aún, sería un artículo 690.12, pero aquí es más que nada cuestiones de seguridad, porque en este caso, al ser los equipos grid forming, los micros, o en este caso, al adicionar las baterías, la única forma de que uno pueda desenergizar los equipos es desconectándolos. En este caso, los micros desconectarlos de DC y las baterías abriéndolas y abriendo el switch de DC. Entonces, estaremos de acuerdo que si lo ves desde una perspectiva de seguridad, sí es un poco complejo el desenergizar. Entonces, ahí es donde entra en juego este equipo, el System Shutdown Switch. Ya de ahí tenemos también lo que son las baterías y tenemos el Load Controller. Básicamente, esto es un poco más domótica, es control de carga. Ya de ahí los otros 2 puntos pues son los tableros de cargas y los breakers. En este caso los disyuntores, los breakers que se van a considerar para las cargas a respaldar o bien en un tablero principal y pues el suministro de la red, en este caso de CFE. Entonces todos los puntos que están aquí marcados en naranja son los equipos que Enphase pudiera proporcionar o pudiese abastecer. Ya los demás sí se tendrían que revisar. Me imagino que en este caso para la parte de tablero Krannich pudiera ofrecer los componentes faltantes. Y en la parte de suministro, pues ahí sí, en México todavía no hay una forma, al menos no a nivel generación distribuida a baja tensión, de que podamos entrar con otro suministrador. El otro suministrador de servicios básicos, pues no entró, ¿cómo decirlo? No ha podido todavía despegar. ¿Le das a la siguiente, por favor? Ya que hablando un poco más de las baterías, tenemos los modelos 3 y el modelo T. El modelo 3 tiene una capacidad de 3.36 kWh con 1.28 kilowatts pico de potencia y una potencia máxima de 1.92 kWh por 10 segundos. Digo, este parámetro es importante para cuando se está haciendo el análisis de cargas de respaldo que se están considerando cargas de motores. Ahí es muy importante tener la noción de este parámetro. Ya si hablamos de una batería de 10, pues la capacidad son 10.08, 3.84 kilowatts de potencia y la potencia máxima de 5.76 en 10 segundos. Si nosotros abriéramos una batería 10, lo que vamos a encontrar dentro es que está compuesta por 3T. Entonces, básicamente una 10 son 3 con una tapa diferente. Sería como la diferencia. Aquí lo que nosotros manejamos es acoplamiento en AC. Sería de los puntos importantes a considerar. Muchas veces cuando hablamos de soluciones de respaldo, se está más acostumbrado a lo que es el acoplamiento en DC, que se tiene un inversor, a este llega solar, a este llegan las baterías, de este se tiene la salida para las cargas de respaldo y la interconexión. Entonces, en este caso, nosotros manejamos el acoplamiento en AC. De hecho, Luis ahí está mostrando la batería abierta, así pueden observar en su cámara. Entonces, aquí básicamente lo que tenemos es, en la parte de abajo de la batería, está toda la parte de DC, todas las celdas. Ya en la parte superior tenemos lo que serían los micros bidireccionales para hacer la conversión de DC a AC. Ya de ahí ya la energía iría directamente hacia el System Controller y así sería la forma en la que opera nuestro sistema. Lo interesante es que, no sé si se alcanza a observar que son varios los micros que tiene. Entonces, en este caso tiene 4 microinversores.
Si llega a haber algún fallo, la batería puede seguir operando. Entonces, obviamente, mientras se tengan menos micros, la capacidad de almacenamiento se va a reducir. Vamos a decir que por alguna razón se pierden 2 micros, tendrías una capacidad de almacenamiento solo del 50%. Pero estaremos de acuerdo que sería un evento complicado el hecho que te pueda dañar los 4 micros. Entonces, incluso dentro de la batería, sigue manejándose un sistema escalable, que es algo que distingue a Enphase. Otro de los puntos distintivos es que en este caso nosotros permitimos la integración con otras fuentes, vamos a decir un generador. En este caso se pueden integrar múltiples microinversores IQ8 o bien de diferentes series. O sea, estas baterías son compatibles con serie 8, serie 7, serie 6 y serie M, que menciono un poco más adelante. Aquí está el punto que mencionábamos, la batería seguirá funcionando con microfalla. La tecnología que utilizamos es la química, es fosfato de litio ferroso. Entonces, ¿qué es lo que ofrece esto? Ofrece una máxima seguridad y ofrece también una baja degradación y máxima longevidad. Claro está, hay que tener cuidado. Las baterías están diseñadas para estar en el exterior, pero no se recomienda que se instalen donde les incida directamente el sol, porque estaremos de acuerdo que al tener partes electrónicas se puede incrementar la depreciación o la degradación que tendrían los equipos. Entonces, otro de los puntos importantes. El equipo como tal no tiene partes móviles, entonces posee un enfriamiento pasivo y está la posibilidad de hacer servicio remoto o bien de hacer servicios sin necesidad de retirar la batería, que es lo que mencionábamos ahorita. Vamos a decir que llega a haber algún fallo de 1 o de 2 micros, pues simplemente se reemplazan en campo, no hay necesidad de cambiar toda la batería. La garantía que se ofrece es de 10 años o 4,000 ciclos con un ciclo de descarga del 70%. ¿Le das a la siguiente, porfa? Y ahora ya sigue el System Controller, que hasta cierto punto este sería el cerebro. Este es como un ATS, un Automatic Transfer Switch. De hecho, otra de las formas que les llaman es Smart Switch. Este está compuesto por un MID, que es el dispositivo de interconexión de microred, para en este caso hacer la transición, lo que mencionaba Luisa. Cuando llega a haber un evento de red, se van a escuchar unos relays dentro de este equipo, que van a ser como unos pequeños clics, y ya de ahí se haría el cambio de todo el sistema a estar abasteciendo las cargas que se tengan en el tablero de respaldo. Entonces, es importante considerar, para cualquier escenario de respaldo, es indispensable que se tenga un System Controller 2. Si se quiere hacer un respaldo solar, se debe tener un System Controller 2. Si se quiere hacer un respaldo con solar y batería, se tiene que tener un System Controller 2. Vamos a decir que se desea hacer un escenario con solo baterías y respaldos, se tiene que tener un System Controller 2. Es muy importante considerar eso. No se puede solamente, a pesar de que los micros sean grid forming, no se pueden tener solamente los micros sin un System Controller para generar un respaldo, porque tenemos que considerar que en este caso no debemos generar un efecto isla. Y si no se tiene este equipo, se corre el riesgo de que se genere un efecto isla con el operador. Entonces es importante considerar eso. Otro punto es la compatibilidad con el System Shutdown Switch. El System Shutdown Switch solamente es indispensable cuando se hace con IQ8. Si por alguna razón ya se tiene algún sistema instalado, digo, esta es otra ventaja, se puede hacer retrofit para nuestra solución de almacenamiento. Si a lo mejor ya se tiene algún sistema con series 7, 6 o M, es posible adicionar el sistema de respaldo. En esos casos, no sería indispensable el System Shutdown Switch. Este es solamente necesario cuando hablamos de soluciones de respaldo con IQ8. Aquí está el siguiente punto, la compatibilidad con IQ7. La integración con generadores, es lo que mencionábamos. Aquí lo que pasaría es, se removería el ATS del generador y el generador se interconectaría aquí directamente al equipo. El equipo aquí en la parte baja tiene las terminales para hacer las conexiones de los DERs. En este caso de solar, de baterías, se conecta también el generador y se conecta el encendido del generador. Importante considerar, los generadores que se pueden interconectar al System Controller son estáticos o fijos, no permiten generadores portátiles. Entonces es otro punto importante. Índice de protección es NEMA 3R y este equipo soporta hasta 40 kWh de baterías, que serían 4 IQ Battery 10 o bien 12 IQ Battery 3. Digo, esos serían los puntos importantes de este.
Le das a la siguiente, por favor. Digo, ya el siguiente punto es el combiner. Este lo que nos permite es hacer la combinación de 4 circuitos de hasta 20 amperes para ya de ahí salir a conectar directamente hacia el System Controller. ¿Cuál es la necesidad del combiner? Volvemos, también aquí entra mucho un punto de seguridad. Como la serie IQ8 es grid forming, volvemos al punto. La única forma de deshabilitar la generación o de desenergizarlos es o abriendo el System Shutdown Switch o desconectándolos de DC. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Si por alguna razón solamente se abren interruptores, vamos a decir que se abre el interruptor de solar en el System Controller y se abren estos. A pesar de que estos estén abiertos por ser la serie IQ8 Grid Forming, los micros estarían operando. Entonces, donde alguien quiera mover este breaker, hay el riesgo de que exista una descarga o de que exista un arco. Entonces, nuestro combinador da la posibilidad de poder interconectar, poder utilizar hold down kits. Entonces, en este caso, con el hold down kit, lo que va a pasar es que los breakers no se van a poder mover. Les digo, ese es el punto importante a considerar. También dentro del combinador nosotros tenemos lo que es el gateway, que es esta parte de aquí arriba. Si quieres, dale para que se muestren todos los puntos. Digo, el Combiner 4 pues es retrocompatible con series IQ7 o IQ6. Este es indispensable para respaldos con IQ8, más que nada por el punto que mencionábamos ahorita de la seguridad. También es altamente sugerido utilizar los hold down kits. Esos no vienen en la norma actual, en la 001C de 2012, pero se hace la mención en el proyecto de la 001C de 2018. Entonces, digo, serían los puntos importantes a considerar. Dentro del Combiner también se hace la adición de dos equipos, dos accesorios más. En este caso es el negro que se ve del lado derecho, que es el Comms Kit, que este es básicamente para establecer la comunicación Zigbee entre las baterías, entre el System Controller y el Gateway. Este equipo es necesario para poder establecer la comunicación. Si no se tiene un Comms Kit, no se puede establecer la comunicación Wi-Fi Zigbee entre los componentes. Ya de ahí está el Cell Modem, que es el que se ve remarcado en naranja. El Cell Modem es básicamente el medio secundario de comunicación. Entonces es importante considerar este. Por más que a lo mejor un usuario puede decir que tiene el internet más estable, siempre existen escenarios donde por alguna razón, vamos a decir algún fenómeno climatológico o simplemente a lo mejor no pudo pagar el suministro. Entonces, bajo todos esos escenarios, entra el Cell Modem, que básicamente lo que hace es va a permitir que siempre se tenga comunicación con nuestro portal o con nuestro servicio de Enlighten. Así, ante cualquier situación, Enphase puede revisar de forma remota el sistema. Entonces, es forzoso considerar el Cell Modem, digo, es otro de los puntos importantes a considerar. Y también no debe ser el medio principal de comunicación. Siempre se debe tener previamente ya sea Ethernet o Wi-Fi y que el Cell Modem sea el respaldo. ¿Por qué es esto? Por la comunicación. El Cell Modem te incluye, está integrado un plan de datos a 5 años. Entonces estaremos de acuerdo que como ya lo trae integrado, es limitada la comunicación o los datos que vas a tener. Entonces la comunicación a través del Cell Modem va a ser en un tiempo mayor a diferencia de Ethernet o Wi-Fi. Pues digo, esos serían como los puntos a considerar de este equipo. ¿Le das al siguiente, por favor? Ya el que sigue es el Load Controller, que hemos mencionado varias veces. Este equipo lo que te permite es básicamente hacer el control de carga. Entonces, el Load Controller lo que va a hacer es, al momento que tú lo instalas directamente en el Installer Toolkit, se configuran las cargas que se tienen y se configura el comportamiento que se desee. Por ejemplo, vamos a decir que a lo mejor se instala un sistema con baterías y se pone una carga grande, algún aire acondicionado. Y sabemos que, vamos a decir que se hace el dimensionamiento apropiado y se determina que las baterías sí pueden abastecer al aire sin comprometer la microred. Pero estaremos de acuerdo que te va a consumir más rápido las baterías, te las va a drenar o te va a bajar el estado de carga más rápido de lo que uno quisiera. Entonces, en esos escenarios se puede utilizar un load controller para que en este caso, vamos a decir, se puedan programar diferentes escenarios, ya sea a lo mejor algún escenario de control por horarios, algún escenario por control de estado de carga, que si a lo mejor las baterías están en cierto estado de carga,
permite encenderlas. Si están debajo de cierto rango, apaga las cargas. O bien que automáticamente cuando entre la microred se apaguen las cargas. Por ejemplo, vamos a decir, es un aire acondicionado de alto tonelaje que no soporta la microred, entonces se configura para que automáticamente cuando existe un evento de red se apague dicha carga. Entonces, el load controller te permite controlar hasta 4 zonas o circuitos y se pueden tener 2 load controllers por system controller. Digo, esos serían como los puntos importantes. Este al final también se puede utilizar para otra cuestión que es lo que le llaman el PV sharing o el control de solar. Vamos a decir que por alguna razón se hizo un retrofit con serie IQ7 y la cantidad de micros supera el ratio del 150% con las baterías. Entonces se puede utilizar también el load controller para que la parte excedente de solar o el ramal excedente se apague en el momento de que se active la microred. Digo, eso es otra de las funciones, pero como observamos es básicamente control. Se hace control de solar o control de carga, pero la función de este equipo va más en ese sentido. ¿Le das a la siguiente, por favor? Ya que el otro punto importante a mencionar que es la compatibilidad. En una microred solamente puede estar una serie, sea IQ8, IQ7 o 6 o M215, M250. No se puede que en la misma microred se desea abastecer serie 7 y serie M, o serie 8 y serie 7, no se puede. Tendría que hacerse un sistema dividido, que sería, por ejemplo, el sistema de la microred a lo mejor con IQ8 y un sistema solamente interconectado con serie IQ7 o serie IQ6. Volvemos al mismo principio, los micros no están diseñados para recibir backfeed current o corriente de retorno. Entonces, si a lo mejor lo que se desea hacer es que con un IQ8 se active en IQ7 o IQ6, hacer como un efecto isla hasta cierto punto. Dentro de la microred se corre el riesgo de que esta serie, la serie 7 o 6, pueda dañar a la 8. Entonces es importante considerar eso. ¿Le das a la siguiente, porfa? Digo, el otro punto es también la compatibilidad. Pero creo que se fueron juntos los dos slides. El otro punto importante también es la compatibilidad. Un sistema con serie IQ8 no puede operar en la misma microred que la serie 7. Dale. ¿Quieres que me devuelva o...? Sí, dale tantito para atrás, por favor. Nada más a lo de los cursos para platicarlo rápido. Ok. ¿Está? Sí, esa. Puntos importantes a considerar. EnPhase tiene una plataforma de educación que es EnPhase University y si se desean hacer o comisionar sistemas de respaldo, es importante que se aprueben ciertos cursos. Si se desea hacer un comisionamiento en ITK, vamos a decir, con un sistema con serie IQ7, se tendrían que aprobar 2 cursos, que en este caso es capacitación en certificación de instalador de sistemas de almacenamiento o curso para certificación de diseño de almacenamiento. Estos 2 cursos están disponibles en inglés o en español, son indispensables para poder comisionar sistemas de 7 o anterior. Se va a comisionar un sistema con serie IQ8, se tienen que tener aprobados estos 4 cursos. Ojo, esto es con respaldo. Si se va a comisionar un sistema de IQ8 solo solar, no son necesarios. Si se desea comisionar un IQ8 con respaldo solar o respaldo con baterías, se deben de tener aprobados tanto el de instalador de almacenamiento, diseño de almacenamiento, PV Installation Certification o IQ8 Installer Certification. Estos 2 cursos también están en español. Entonces, ustedes se pueden meter a la plataforma de EnPhase University, aquí viene el link abajo, y ustedes pueden buscar estos 4 cursos y tendrían que aprobarlos. Entonces, ya una vez que se aprueban, ya les va a permitir comisionar. Si no se ha completado este paso, ITK no les va a permitir comisionar. Les va a aparecer alguna alerta de que no se tienen los cursos disponibles y no va a permitir comisionar. Le das a la siguiente, porfa, si quieres, dale 2. Y el siguiente punto habla sobre la integración de generador. Dale la que sigue, porfa. Normalmente la operación estándar de un generador es el uso de un transfer switch. Volvemos al punto, no se debe generar un efecto isla. Entonces, ¿qué es lo que pasaba de la forma tradicional o convencional? Tenías un sistema solar y almacenamiento, tenías tu gateway. En el momento que el estado de carga de la batería era bajo, el transfer switch se activaba y en este caso el generador abastecía las cargas. Este es como el modelo convencional. Lo que ofrece EnPhase es, le das a la siguiente, porfa, la posibilidad de que integres el generador directamente en el System Controller. Si quieres darle clic, me parece que trae más texto esta slide. Sí.
Entonces, aquí en este caso lo que hacemos es eliminamos el ATS y directamente el generador lo conectamos al System Controller, y lo que te va a controlar es tanto solar como baterías como generador. Y aquí la idea es que el generador sea el respaldo de tu solución, que si en este caso las baterías tienen un bajo estado de carga, que enciende el generador para cargar a las baterías, y cuando lleguen a un estado máximo de carga o un estado predeterminado, el generador se apaga y tu sistema sigue operando con solar y baterías. Esa es la idea. ¿Qué es lo interesante? Que esto se puede hacer para respaldo con baterías o para respaldo solar. Lanza la siguiente slide. La siguiente me parece que es la de respaldo solar. ¿Ya? Solar más baterías más generador, la potencia adicional. Dale a la siguiente, por favor. Y aquí está lo que mencionábamos. Si observamos aquí no tienes baterías, pero sigues teniendo la operación de generador. Importante considerar, bajo estos escenarios, el generador siempre estaría encendido. Porque en este caso, como no hay baterías a cargar y no es como que tú puedas controlar en qué momento, ¿cómo decirlo? No es la función aquí no es que al momento que las cargas exceden solar, enciende el generador, no necesariamente, porque volvemos, solar es variable. Entonces, tu generador siempre va a estar encendido, pero en la función de que tus cargas estén siendo abastecidas, es la cantidad de energía que se drenaría del generador o que se utilizaría el generador, que en este caso sería, digamos, la diferencia entre tus cargas encendidas con tu capacidad de solar. Entonces digo, ese sería el punto a considerar aquí. Lanza la siguiente, por favor. Ya de aquí me parece que ya llegamos al último punto, que es consideraciones para el diseño. Dale a la siguiente, por favor. Primer punto importante a considerar, las relaciones de capacidad, que es lo que mencionaba anteriormente. Entonces, aquí tenemos que, por decir, tenemos una batería de 10, que en este caso serían 3 baterías de 3, y aquí lo que tenemos son 10.08 kilowatts hora, 3.84 kilos de potencia, y te permite máximo un sistema de 5.76 kilos en AC. ¿A qué sería equivalente esto? Por ejemplo, a 16 IQ7A o a 19 IQ7 Plus. Si se hablase de la serie IQ8, los puntos importantes a considerar sería como el de abajo. Ya anteriormente mencionábamos una capacidad de hasta 15 kilos. Entonces, si a lo mejor se tiene solamente una batería de 3, la cantidad máxima de solar que se pudiera abastecer serían en este caso, por decir, 48 amperes u 11 kilos. Si fuera a lo mejor un sistema con una batería y con serie IQ8H, serían 40 micros, 63 amperes y una potencia de 15 kilos. Todo esto es para cuando hablamos de almacenamiento con baterías. Ya si hablamos de un respaldo solar, el punto importante a considerar es el que mencionábamos anteriormente. Las cargas a respaldar no deben exceder el 30% de la potencia aparente en AC. Y aquí de nuevo se hace la mención, se tiene una guía de planeación para sistemas de almacenamiento. Se hace respaldo solar, respaldo con baterías. Las dos o las tres, considerando respaldo parcial y respaldo total, se mencionan en este link. ¿La das a la siguiente, por favor? Otro punto importante a considerar, el análisis de cargas de respaldo. Aquí es donde entra la cuestión que mencionábamos con cargas inductivas, que en este caso tener la descripción de las cargas que se van a respaldar, tanto resistivas como inductivas, y en las cargas inductivas tener el dato del LRA y del RLA. En este caso el LRA sería como, vamos a decir, la corriente de arranque, sería lo que se consideraría. Aquí tenemos un ejemplo de una placa de datos y se observa que tiene un LRA de 137. ¿A qué se refiere esto? De que tú tendrías que tener una cantidad de baterías que exceda este valor para que la carga pueda encender. Entonces estaremos de acuerdo que sí es un valor grande. Entonces ahí otra solución que se suele utilizar es adicionar arrancadores suaves o soft starters, que esto lo que te va a permitir es poder reducir alrededor de un 50% lo que es tu LRA y así tu cantidad de batería se reduciría. Aquí viene un ejemplo de un tech brief que tiene Enfis, que es el que se menciona en la parte de abajo. Vamos a decir, si a lo mejor se tuviera un aire acondicionado de 48 kBTUs, alrededor de 4 toneladas, sin un LRA, sin un soft starter, se tendría una corriente de alrededor de 100 a 120 amperes. Instalando un soft starter se reduciría alrededor de 38 a 46 amperes, con lo cual serían un aproximado de 7 baterías 3. Ojo, esto sería solamente para esta carga. Entonces aquí entra el otro punto importante a considerar para dimensionamiento. Lanza la siguiente slide, por favor.
que en este caso es cómo saber la cantidad de baterías. Hay varios puntos a considerar. Entonces, aquí en este caso, la cantidad de baterías debe ser acorde a la carga de mayor consumo. Entonces, en caso de ser cargas inductivas, considerar el LRA, que es lo que mencionábamos en el slide anterior. O bien el consumo total de todas las cargas que se desea respaldar, considerando la carga de mayor consumo. Entonces, digo, son los puntos importantes a considerar. Aquí se menciona un ejemplo. Vamos a decir que una carga de mayor consumo, al menos a nivel nominal, sea un horno de 5 kVA. Y vamos a decir que, considerando en corriente de arranque, se hace un aire acondicionado que se le instaló un soft starter y con eso la potencia es de 8.6 kVA. Pues estaremos de acuerdo que si nosotros consideramos solo la carga de mayor consumo, 8.6, estaríamos hablando a lo mejor de algún sistema de 5 baterías. Pero si el usuario quisiese abastecer una cantidad mayor de cargas, además de estos, habría que considerarlas para la cantidad de baterías. Entonces, en este caso es el inciso B, por así llamarlo. Tenemos un consumo total nominal de 6.06 kVA y sumándole los de arranque sería 12.7 kVA. Entonces, aquí considerando todo esto, si nosotros tomásemos el 12.7, la cantidad de baterías que se necesitarían serían 7. Entonces, es muy importante tener esta consideración al estar haciendo el análisis, porque de lo contrario vamos a decir que solo se considera para una carga en específico. Hay el riesgo de que si el usuario por alguna razón enciende todas las cargas en el tablero de respaldo al mismo momento, pues estamos de acuerdo que vas a exceder las capacidades de las baterías y tu sistema va a colapsar. Entonces es muy importante tener esta consideración. ¿Le das a la siguiente, por favor? Y ya el último punto a mencionar es el servicio de Design Reviews. Cuando se está haciendo la Universidad de Enphase, un punto importante a considerar es que se haga una revisión de diseño. ¿Qué es esto? Se termina el curso de diseño de sistemas de almacenamiento, se tiene que hacer un análisis, se tiene que seleccionar un sitio, ya sea que sí se va a instalar ahí o a lo mejor algún caso hipotético, y se tendría que hacer un análisis de cargas de respaldo, se tendría que hacer un mapa de sitio, que esto es básicamente mostrar dónde se instalarían los sistemas de almacenamiento, los componentes y cuál es la distancia entre ellos. Porque aquí es importante considerar que si la comunicación es Zigbee entre el System Control, las baterías y el gateway, tienes una limitante de 50 pies. Y la comunicación PLC entre los micros y el gateway tiene una limitante de 150 pies. Entonces es importante considerar eso, por eso se pide el sitemap. Y ya el último es un diagrama eléctrico, un unifilar o un trifilar de cómo va a ser la instalación. Y en base a eso lo que nosotros hacemos es revisar el diseño y hacer comentarios, que es lo que podemos observar en el ejemplo. Se hace comentarios importantes, por ejemplo, aquí a lo mejor en un gateway, que se considere o se tenga conexión a internet, que en este caso se considere en un COMSKI Junction modem. Se hacen sugerencias, por ejemplo, el que se menciona, recomienda instalar un hold-down kit en el interruptor de Encharge. Volvemos al punto, la NOM 001 CD 2012 no te obliga a utilizar kits de sujeción. Entonces, por esa razón nosotros los recomendamos, no los podemos exigir. Pero si lo se ve desde un punto de seguridad, pues sí es altamente importante. Las capacidades de los breakers, capacidades de conductores, que en el análisis de cargas de respaldo no se esté comprometiendo la integridad de la microred, punto de interconexión, cumplimiento con 705.12, etcétera, etcétera. Entonces digo, aquí es un ejemplo de todos los puntos que se marcan y esto lo que va a ayudar es que el diseño sea exitoso. También ya una vez que se cumple con el diseño, ya hay la posibilidad, vamos a decir que es un sistema que se va a instalar, ya de ahí se pueden comunicar con Luisa o con un servidor o con Heriberto y se puede programar lo que es el soporte de guante blanco, ya sea que se haga un soporte presencial o soporte remoto y que estemos ayudando cuando ya se esté haciendo el comisionamiento y la puesta en marcha. Y hace la siguiente, please. Me parece que esta es la última slide. Sí. Yo ya a lo mejor no sé si gusten que pasemos a ver si hay preguntas. Muchas gracias, Alfredo. Sí, de hecho, ya nos están empezando a llegar algunas preguntas. La primera es, nos pregunta Luis Antonio, ¿qué consideraciones se deben de tomar para un sistema con microinversores IQ8, el cual de momento solo será interconectado? Se consideró ya el IQ Combiner y los CTs de consumo.
Pues por el momento solo sería eso. O sea, a lo mejor la idea es escalar el sistema. Sí, sería empezar con el combiner. Hay la posibilidad de que se instale solamente el Envoy o Gateway y después se cambie, pero estaremos de acuerdo que incrementaría los costos. Entonces, de entrada, considerar los IQ8, considerar el combiner, los setes de consumo también es bueno considerarlos desde el inicio y de entrada, nada más. A lo mejor, si hay posibilidad de que se compren una vez los hold-down kits para el combiner, sería de ayuda. Si no, en la segunda etapa, cuando se instale el system controller y los load controllers, no habría ningún inconveniente. Pero sería nada más esos dos equipos, los principales. Excelente. Sí, comenta que ya mañana se instalaría ese sistema. Pues digo, ahí él ha estado en contacto con nosotros, ¿recuerdas, Luisa? El nombre del No, pero cliente es comenta que no tiene baterías, nada más es para si en un futuro. Ah, no, solo solar, Sí, perdón, sí, perdón. entendí. Sí, perdón, De sí, es todos solo modos, que se solar. ponga en contacto con nosotros para ayudarle a cualquier situación que tenga duda. Con mucho gusto. Ajá. O digo, también importante considerarlo de Enfys University, porque si llegan los equipos y se instalan y se desea comisionar, por ejemplo, a un respaldo solar y no se tienen los cursos de Enfys University, no se va a poder hacer la puesta en marcha. Entonces es importante considerar eso. Otro punto, nuestra solución opera en split phase. Con el sistema interconectado no habría problema si se interconecta a 220 volts de dos fases, pero si ya al momento de adicionar al System Controller o a respaldo solar, habría la necesidad de un transformador. En este caso se necesitaría el transfo para hacer la conversión de 220 a 240 a 120 split phase y que el sistema pueda operar apropiadamente. El sistema de Enphase de almacenamiento solar o baterías no está diseñado para 220, solo para 240 split phase. Entonces, digo, también es muy importante considerar ese punto. Ok, también hablando de eso de los voltajes, preguntan que si es posible un sistema de respaldo en un sistema trifásico. No, no se puede. La solución es solamente exclusiva para split phase. Ahí lo que se puede hacer es seleccionar dos fases. Vamos a decir que se tiene una red trifásica o el mismo sitio tiene un abastecimiento en tres fases. De esas tres se seleccionan dos, se instala ahí el transformador para convertir a 240 y ya de ahí se instala todo el sistema. Pero como tal, las tres fases, abastecerlas con un sistema de respaldo, no, Enphase no cuenta aún con esa solución. Muy bien. Pues a mí también me gustaría comentar que de momento estamos manejando algunos descuentos de inicio de año en los IQ7 Plus y los IQ7A. Si están interesadas, los pueden revisar con su agente de ventas para que les den más detalles. Y pues creo que por el momento no hay más preguntas. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias, Luisa, por la presentación, por resolver dudas que ya varios de nuestros clientes nos habían comentado, especialmente sobre el dimensionamiento y las partes del sistema. No sé si tengan algo más que comentar. Digo, va a sonar un poco insistente, pero sí sugeriría altamente revisar Enfys University y tomar los cursos. Digo, eso sería como el primer punto de partida en mi opinión personal. Ya el segundo sería ponerse en contacto ya sea con ustedes o con nosotros o con nosotros a través de ustedes. Digo, antes de cualquier cosa, lo importante es siempre tener todo claro. Si por alguna razón a lo mejor algún instalador o alguna empresa ya tomó los cursos y empieza a hacer, por ejemplo, su diseño, su design review, y tienen dudas, con confianza nos pueden contactar. Digo, aquí la idea es brindar el soporte y aquí a lo mejor hasta cierto punto véanlo como la situación que siempre se tiene con una UVIE, que no se involucran UVIEs en proyectos de media tensión o en proyectos de concentración pública hasta que ya se hizo toda la instalación. Pues estaremos de acuerdo que el riesgo es que vas a tener que hacer cambios y te va a incrementar tus costos de instalación. Entonces, mejor, lo más viable, lo más sano es que de entrada, cuando se está haciendo todo el dimensionamiento o incluso antes de hacer el dimensionamiento, ponerse en contacto con nosotros, a verificar que todo lo que se tenía a lo mejor teorizado, todo lo que se entendió,
que es de forma apropiada, o incluso a lo mejor solicitar mayores puntos o mayores sugerencias. Digo, eso sería la recomendación personal. Muy bien. Una pregunta más de Edwin Cruz. Pregunta si se puede operar 100% en modo isla sin generador. Me imagino que pues, es el respaldo total. Yo lo entiendo más como si fuera off-grid. Como tal, la solución de Enphase no está diseñada para operar en off-grid. Al momento que uno está haciendo el comisionamiento, en un paso que es pruebas funcionales, se necesitan hacer pruebas simulando que hay un evento de red del operador. Entonces, si no se tiene un operador, no se puede cumplir con este punto. Entonces, digo, ahí sí, por el momento todavía no se pudiera hacer completamente off-grid. Y es importante mencionar, no está aprobado el uso de un generador para simular una red. No es un escenario apropiado, porque ya nos han preguntado también si a lo mejor pueden hacerlo completamente off-grid y utilizar un generador para simular red. No es algo aprobado. Entonces, si alguien desea, puede intentarlo, pero estaremos de acuerdo que si llega a fallar un equipo, pues están arriesgándose a anular la garantía. Entonces, no es nada recomendable, sinceramente. Vale. Va, pues muchas gracias, Alfredo. Creo que estas son todas las preguntas por lo pronto. Espero podernos vernos en la siguiente y en los siguientes webinars.